Buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida de comprensión de los tiempos actuales y vamos a comenzar con la clase de Amartología, Doctrina del Pecado con el pastor Obed Sanabria. Pastor Arturo, usted por favor nos presenta a nuestro invitado de hoy. Y muy buenas noches. Es muy especial saludar a todos los que están conectándose ahora mismo en comprensión de los tiempos. Buenos temas, buenos invitados, una presentación increíble y no es para menos un privilegio hoy presentarles a licenciado en Teología y Biblia de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, pastor y gran amigo Obed Sanabria. Él está casado, tiene 3 hijos hermosos, un apasionado por la palabra de Dios y sus fundamentos. Así que vamos a disfrutar muchísimo estas 3 noches en la doctrina del pecado. Así que prepárese, alístese, descargue las notas, aliste el corazón para recibir a Obed y todo lo que él tiene para darnos en este día. Así que adelante, Pastor Obed. Bueno, pero muy buenas noches. Qué rico encontrarnos y qué rico profundizar en la palabra del Señor. Quisiera iniciar con una pregunta. Cuando pensamos en cuál es el problema de la sociedad, creo que esa es una pregunta que hemos intentado responder. Según los educadores, el problema de la sociedad está en la educación. Es porque no hay educación que la sociedad está como está. Ahora, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, uno ve que ¿cuál es la diferencia entre una persona educada y una persona no educada? Que la persona no educada a veces puede llegar a utilizar esa pobreza o la indigencia o para atracar a alguien, para robarle. Y entonces lo hace desde la delincuencia con alguna arma de fuego. Ahora, cuando uno ve a esas personas educadas, no necesariamente son mejores personas. Los grandes educados en Colombia también han hecho grandes desfalcos. Cuando uno piensa, por ejemplo, en personajes que tienen una alta preparación, igual han utilizado aún la política, sus puestos para saquear las arcas del erario público. Entonces, el problema no radica solamente en el tema de si estoy educado o no estoy educado. O los políticos, cuando hablan de cuál es el problema en la sociedad, pues hacen énfasis en la injusticia social, en las desigualdades, en la pobreza, en la economía, la inseguridad, la corrupción, la falta de oportunidades, que si todos los ciudadanos tuvieran gran cantidad de dinero, los problemas se resolverían. Wow, creo que así tuviéramos todo el dinero del mundo, los problemas sociales seguirían estando. Porque creo que la palabra del Señor es el verdadero espejo que nos revela cuál es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad, más allá de las desigualdades sociales, más allá de la falta de oportunidades, de la educación, más allá de todos esos elementos, todo radica en un problema mucho más profundo que tal vez nos cuesta reconocer o que la sociedad no quiere hablar de él. Y el problema es del pecado. Ese es el problema real, de donde se derivan las demás cosas, de donde se deriva la desigualdad social, la pobreza, la economía, la inseguridad, la corrupción, la falta de oportunidades, toda la delincuencia. De ahí viene en el cual todo problema de la humanidad, aún las enfermedades y las crisis, radican en el pecado. Ahora, esta es una realidad presente a todos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que está diciendo es que todos nosotros tenemos una realidad que tenemos que afrontar, que por más de que quisiéramos evitarla, negarla o sencillamente tratar de ignorarla, está presente. En otra versión de ese versículo dice todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y casi que uno dice, y por eso, uno podría decir, y por eso hay todas las consecuencias que estamos viviendo día a día en nuestra sociedad. Es por eso que hay delincuencia, es por eso que hay pobreza, es por eso que las personas con educación solamente piensan en satisfacer sus necesidades y por eso hay esa indiferencia en toda la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿dónde empezó el problema del pecado en la humanidad? ¿Dónde arrancó? ¿Dónde está ese génesis del pecado? Y uno lo puede encontrar ahí en la caída, en una descripción hermosa de la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 3. Y quiero que lo miremos para que entendamos de dónde empezó el pecado y por qué todo lo que nos está pasando a nivel social y todas las cosas de las cuales hoy sufrimos tienen su origen ahí. Dice Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dice el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, cuando uno analiza este pasaje, uno puede encontrar algunas cosas que llaman la atención. En primer lugar, ¿cuál fue la estrategia del tentador? Mira que la estrategia del tentador no fue traer esa fruta prohibida al cual el Señor había dicho que no lo hicieran, que no la comieran. No, esa no fue su estrategia. Su estrategia se centró en cuestionar el carácter de Dios. No llega hablando de la fruta ni de sus bondades. No está diciendo, oye, mire, les tengo la fruta prohibida que es maravillosa. No, no empieza hablando de la fruta. El tentador empieza hablando de Dios. Y por eso el inicio de la conversación es con que Dios os ha dicho. El tema del cual va a tratar es cuestionar a Dios. Ahora, ¿qué está cuestionando de Dios? En primer lugar, está cuestionando su carácter. ¿Y qué cuestiona el carácter de Dios? Cuestiona su generosidad. Está dicho, ¿cómo es posible que el Señor no les deje comer? ¿Cómo es posible que el Señor les deje aguantando hambre? ¿Cómo es posible que Dios cree cosas hermosas, maravillosas, deliciosas, que no te permite disfrutar? Y creo que ese argumento está presente aún hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay personas que el día de hoy siguen cuestionando eso. ¿Cómo es que Dios creó la sexualidad, pero no te permite disfrutarla en libertad, en plenitud? Y eso no es cierto. Claro que el Señor dio la sexualidad para que puedas disfrutarla, pero en un contexto del matrimonio, del hogar, de una familia, de algo que tiene un cuidado especial. Pero no, hoy en día la sociedad dice, no, tú tienes que disfrutar todo lo que hay en la vida porque la idea es comer, gozarnos y tal vez simplemente dejar lugar a todo lo que los placeres quieran. Entonces, por eso la serpiente, en primer lugar, está cuestionando la generosidad de Dios. Pero en segundo lugar, mire la expresión que después dice, porque la mujer le responde, le dice, mire, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol del huerto o del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, ¿cuál fue la respuesta a la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí pasa de cuestionar su generosidad a cuestionar ¿qué? Su veracidad. Porque lo que está diciendo literalmente es lo que Dios dijo no es cierto. Wow. Una cosa es decir que Dios no es generoso, pero es mucho más profundo y es mucho más grave que ahora diga que lo que Dios está diciendo no es la verdad, que lo que Dios está diciendo no es creíble, que eso que Dios dice es falso. Dios dijo que iban a morir, no es cierto, no van a morir. Entonces, en primer lugar, cuestiona su generosidad. Pero en segundo lugar está cuestionando su veracidad. Ahora, pero no se queda ahí. Mire lo que sigue hablando, dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ya vimos que cuestionó su generosidad, ya vimos que cuestionó de Dios su veracidad y ahora está cuestionando de Dios su integridad. Está diciendo Dios no es fiable. Lo que pasa es que el Señor no les permite disfrutar de esa fruta porque no quiere que ustedes sean como Él. No quiere que ustedes ocupen ese conocimiento que Él tiene, que puedan saber el bien y el mal. Lo que pasa es que Él quiere reservarse una información para Él solo. Wow. Está diciendo Dios no solamente es mentiroso, no es generoso, es tacaño, sino fuera de eso no es íntegro. Y están dudando de su bondad. Está dudando de su amor, está dudando de su gracia. Mire lo nefasto de esas palabras de Satanás. Porque Satanás o la serpiente no les da la fruta, les da una idea tergiversada, una idea que es contraria al propósito de Dios. Ahora, eso es la tentación por parte del tentador. Pero ¿cómo es la tentación por parte del hombre y la mujer? En primer lugar, yo creo que la tentación es una prueba de fe. Ahora, ¿por qué digo que es una prueba de fe? Porque habían dos declaraciones. Estaba la palabra
de Dios, ¿recuerdan? Y estaba la palabra de la serpiente. Yo quiero preguntarles algo. ¿Acaso Dios no sabía lo que la serpiente estaba diciendo? ¿Acaso es que el Señor, no sé, en ese momento estaba de viaje, de paseo y no se enteró? ¿Por qué el Señor no apareció para, no sé, hacer caer un rayo de fuego sobre esa serpiente y hacer que se callara la boca y decirle, serpiente mentirosa, así no es? Es porque ahí es donde entra la fe. Recuerda que Santiago nos dice que la prueba de vuestra fe, cada vez que tenemos una prueba, cada vez que enfrentamos una tentación, está ahí. ¿Tú a quién le crees? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de la serpiente o de las circunstancias? Mire, eso es como cuando estamos en un examen. Toda la clase, el profesor está, hable que hable, pero justo en el momento del examen, que es cuando queremos que el profe hable, el profesor o el teacher guarda silencio, porque ahí somos nosotros los que tenemos que responder. Y por eso era importante definir cuál era la respuesta del hombre, cuál era la respuesta de esta mujer. Si decirle, seguimos creyendo en Dios a pesar de tus argumentos, a pesar de lo que dices, seguimos confiando en un Dios que su amor y su gracia han sido evidentes, que nunca nos ha mentido, que nunca nos ha engañado. Y por eso ellos habían palpado el amor de Dios, la bondad de Dios. ¿Cuál fue el problema del pecado? Que decidieron creer a quien no conocían. Decidieron creer a alguien que sencillamente está cuestionando a Dios, dejando a un lado todas las evidencias que desde que habían sido creados eran palpables, eran reales. No necesitaba Dios aparecer para recordárselas. Ellos mismos estaban vivos por la gracia de Dios. Dios les había dotado de lo mejor, de lo más hermoso, de lo más bello. Entonces, el tema, cada vez que enfrentamos una prueba, es que es una prueba de fe. Ahora, el tema es que el pecado también trae unas consecuencias. Y yo creo que ahí es donde encontramos lo que pasó. Porque esta serpiente, como les dije, nunca les dio la fruta. Sencillamente les dio una idea. Sencillamente les dio una visión. Sencillamente puso en su corazón un pensamiento que era contrario al deseo de Dios. Ahora, ¿qué consecuencias trae? Si tú miras el versículo 6, ya vemos un cambio. Porque mira lo que dice el verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era, ¿qué? Bueno para comer. Oye, interesante. Antes del diálogo de la mujer con la serpiente, ¿cómo veía el árbol? Como algo prohibido, como algo que no estaba bien tomarlo, como algo que era nocivo, que el cual no debería acercarse, tanto que ella le agrega un pedacito y es ni siquiera es tocarlo. O sea, ella tenía claro que esa fruta no era para comer, ni siquiera es para tocar. Pero ahora, ¿cómo lo ve? Dice, lo vio que era bueno. Y aquí encontramos algunos elementos y es como esa semilla en nuestra mente cambia nuestra percepción. Por eso cuando hablamos del arrepentimiento es cambio de mentalidad. Porque el pecado hace eso, trae una transformación en nuestra manera de ver la vida, de cómo pensar. Y por eso uno podría ver que la mujer vio que el árbol en primer lugar era bueno para comer, o sea, le está dando un valor moral. Está diciendo esto es bueno, lo que antes veía como malo, ahora lo ve bueno. Y esa es la consecuencia del pecado. La primera consecuencia del pecado es que las cosas buenas ahora las vemos como malas. Si alguien es un hombre decente, juicioso, que es fiel a su esposa, ¿qué dice la sociedad? Qué tonto, qué bobo. Si hay una chica que decide guardar su sexualidad para el matrimonio, qué tonta, qué boba, no estás disfrutando. Entonces ahora, lo bueno de Dios se pretende presentar como malo. Y lo malo que Dios ha dicho, no lo hagas, la sociedad ha querido presentarlo como algo bueno. Por eso toda la agenda, un LGTBI, eso es lo que plantea, que las cosas malas podamos verlas como buenas. Porque es el primer efecto del pecado, es que afecta nuestra valoración moral. Las cosas buenas son las que Dios ha dicho que son malas y las cosas malas ahora las vemos como buenas. Lo segundo no solamente es que trae un valor moral, sino también trae un valor estético. Dice agradable a los ojos. Entonces lo que está diciendo es que no solamente es algo bueno, sino es algo agradable. Es algo que encanta. Es algo que está de moda. Mira, tú ves todas las nuevas películas de Disney donde poco a poco están metiendo unas nuevas ideas, porque su intención no es cambiar al adulto, no es que el adulto ahora esté cuestionando su sexualidad, no, esa no es la idea, es tocar a la niñez, es tocar a esos niños que están creciendo y que vean algo que la palabra del Señor dice que es malo, no solamente como algo bueno, sino como algo, como dice el final, codiciable, o sea, un valor
esencial. Y yo creo que ese es el gran problema del pecado, que afectó nuestros valores morales, afectó nuestros valores estéticos y afectó nuestros valores esenciales. Y ese es el gran problema del pecado, que en vez de encontrar lo bueno, lo agradable y lo perfecto en Dios, ahora empezamos a enfocar nuestra mirada en todo lo que a Dios no le agrada. Y cuán grande es la lucha, ¿no? De ese pastor diciendo a los jóvenes, concéntrese en el Señor, deja de poner tus ojos en las cosas del mundo, en todo lo que el mundo quiere provocarte, ¿no? Todos esos valores estéticos falsos. Y como decía Eclesiastés, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero hoy a los valores morales, estéticos y esenciales se han cambiado. Y esa es la consecuencia del pecado. Ahora, otra consecuencia del pecado es que no solamente me afecta a mí, o sea, me afecta a mis valores, sino también afecta a mis acciones, porque dice al final, dice, y tomó de su fruto y comió. Entonces no solamente afectó mis valores, sino al afectarme mis valores, al afectarme mi manera de pensar, mi manera de concebir, eso también trae como otro resultado, es el cambio en mis acciones, porque el hombre es el resultado de lo que piensa. Entonces, si yo creo que eso es bueno, eso es lo que voy a hacer. Si yo pienso que eso es lo agradable, pues eso es lo que yo voy a hacer. Si yo pienso que eso es lo esencial, pues ahora mis actos estarán motivados por esa consecuencia del pecado, que no solamente afectó mis valores, sino también afectó mis acciones. Y no solo afecta mis acciones, sino también involucra a los que me rodean. Por eso dice, y dio también a su marido. Mire, esto es muy parecido a lo que nos dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón, dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Con qué arranca todo? ¿Con qué arranca el perder el buen camino? Con un consejo. Todo arranca con eso, que fue lo que hizo Satanás aquí, lo que hizo la serpiente, darle un mal consejo, consejo de malos. En segundo lugar, dice, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, pasó de un consejo a volverse que un camino. ¿Qué significa un camino? Un estilo de vida, unas acciones. Y lo tercero dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿qué significa eso? Que ahora no solamente que todo empezó por un consejo, después se me volvió un estilo de vida y terminó esa persona convertida en alguien que ahora hace pecar a otros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien le da el consejo a otro de probar la droga. Y al principio fue un mal consejo. Después se convirtió en ¿qué? En un drogadicto, en un estilo de vida. Ya no puedes dejar la droga. Y después de que es tu estilo de vida, ahora se conviertes en una mala influencia para otras personas. Ahora entonces ese drogadicto influencia a amigos, a vecinos, a que también sean drogadictos como él. Porque es el tema del pecado. El pecado me afecta a mí, pero también afecta a los que me rodean. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, porque dice, dio a su marido. Y uno pensaría que este hombre no sabía de qué se trataba. Como que fue engañado, el pobrecito llegó y dijo, ¿eso qué? No, la fruta prohibida. Ah, bueno, ay, qué pena, eso era. No, no, no. Si tú miras el original de hebreo, esa expresión, el cual comió así como de ella, permítame mostrarle en otras versiones. Si tú miras, por ejemplo, en la NTV, que es una traducción que hoy en día es muy apreciada, dice el verso 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto y lo comió, dice, después le dio un poco a su esposo, dice que estaba con ella y él también comió. Lo que nos está diciendo esta traducción es que el hombre siempre estuvo ahí. El tema es que se quedó callado. Él escuchó todo el diálogo, pero no dijo nada. Tengo una conferencia para los hombres que se llama así, rompiendo el silencio del hombre. Porque a veces los hombres, en los momentos que debemos hablar, nos quedamos callados. A veces hablamos cuando deberíamos callar y callamos cuando deberíamos hablar. Él no participó. Es más, uno ve es un hombre muy inteligente. ¿Por qué? Porque él no solamente escucha el argumento, sino que prueba el efecto. Si ella lo come, ¿qué le pasó? Así que él no solo tuvo el argumento, tuvo la evidencia. Ella comió y ¿qué le pasó? Nada. ¿El que dijo? Tiene que ser cierto, porque el argumento es convincente. O sea, no solamente hubo un argumento, sino hubo una demostración. Mire, ella comió, no pasó nada, no se murió, no ocurrió nada, por eso él dijo, oiga, venga, lo como. Y mire, es más, tú dirías, ay, pastor, pero solo es esta versión. No, 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 no. Si miras otra versión, también dice lo mismo. Es más, esta es la versión, la Biblia de las Américas, dice el verso 6, al final dice, tomó de su fruto y comió y dio
también a su marido que estaba con ella y él la comió. Es más, en la versión latinoamericana del 95 dice, tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también la comió. Entonces, muchos han dicho que el problema del hombre es que la dejó sola la mujer y pobrecita, ella pecó. No, estaban los dos. Solamente que el diálogo fue entre la serpiente y la mujer. Y el hombre se quedó calladito, no dijo absolutamente nada. Sencillamente decidió hacerlo. Ahora, lo que estamos hablando es que ese es el tema del pecado, que el pecado involucra a los demás, que eso que yo tomo y como y hago no solamente me afecta a mí, sino que termina siendo una influencia para los demás. Y con el acto de la mujer, sí influenció al hombre. Y sí, de una otra manera hay esa también responsabilidad. Ahora, lo otro que vemos, así que esta clase es una redención también a las mujeres, porque a veces se han condenado, no, que ellas fueron las culpables, fue por culpa de ella. No, no, no. Por eso cuando el Señor llama la atención, ¿a quién es el primero que se dirige? Al hombre, porque él era el más responsable. Y no solamente fue porque a él le dieron primero la responsabilidad, sino que él tuvo que defender la palabra de Dios. Él tuvo que haber dicho, no, perdón, no creemos eso. Sencillamente se quedó callado y dejó que la mujer hablara, que fuera ella la que diera los argumentos a favor de lo que siempre habían creído y lo que siempre habían considerado. Ahora, pero ¿qué otras consecuencias trae? No solamente, como les dije, trae consecuencias en mis valores, en mis acciones, sino que involucra, sino también hay consecuencias mucho más específicas. Y es que trae una consecuencia, y es la primera que vamos a ver hoy, que trae una consecuencia en mi relación con Dios. Y es la que hoy vamos a aclarar, pero quiero centrarme en esta porque me llama la atención en cómo la relación con Dios fue afectada. Porque si tú miras en el capítulo 1 y 2, la relación con Dios era perfecto. Es más, este capítulo 3 nos dice que Dios se paseaba al aire del día. O sea, tenía una relación completa con Dios, de amor, de gracia, de bondad, de contemplar su presencia, escuchar su voz. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Cuántos no hubiésemos deseado estar en ese momento, viendo la gloria de Dios, viéndolo cara a cara, sintiendo su abrazo, su amor, Oye, no, wow, qué privilegio. Sin embargo, ¿qué trajo como el pecado? ¿Qué trajo el pecado en esa relación con Dios? Dice que por primera vez sienten vergüenza y sienten miedo de Dios. Entonces, lo que antes era una relación perfecta, armoniosa, hermosa, ahora se transforma por una relación en la cual yo siento vergüenza de Dios y siento miedo de Dios. Y creo que eso es lo triste que ha traído el pecado, que nos separa de Dios y hace que no disfrutemos de su gracia. Entonces, si me pones a definir qué es pecar o qué es el pecado en mi relación con Dios, yo quiero definirlo en dos elementos. En primer lugar, es una ruptura de la confianza con Dios. Es cuando yo digo, Señor, yo no confío a pesar de que tú me lo das todo, a pesar que tu amor es evidente, a pesar que he sido creado por ti. Yo no confío en ti. Yo no confío en tu gracia. Yo no confío en tu palabra. Yo no confío en tu revelación. Yo no confío en tu verdad. No confío en ti. Ese es el pecado. Cada vez que tú y yo pecamos, le estamos diciendo a Dios, yo no confío en tu palabra. Tú no me eres confiable. Y lo segundo, la segunda consecuencia es que el pecado nos hace dioses a nosotros mismos. El pecado es tratar de hacernos como Dios. Oye, tú dijiste esto, pero yo digo esto. Tú enseñaste que es pecado, pero aquí qué importa lo que tú dices. Lo que importa es lo que yo digo, porque yo soy Dios de mi propia vida. Por eso dice, y seréis como Dios. El pecado hace que tomemos el lugar de Dios y definamos nuestras propias reglas. Definamos nuestras propias acciones, definamos nuestros propios pensamientos, y eso es lo que la sociedad ha hecho por el pecado. Decir, no nos interesa la Biblia, no leamos la Biblia, es un libro anticuado, es un libro retrógrado. Ahora nosotros tenemos nuestra propia Biblia, nosotros tenemos nuestra propia constitución, nuestros propios mandamientos. No queremos los de Dios, nosotros tenemos los propios. Somos nosotros los que ahora vamos a definir qué es bueno y qué es malo.
Entonces, las dos consecuencias profundas en la relación con Dios es que es una ruptura de la confianza y es un deseo del hombre de tratar de ser como Dios. Ahora, cuando uno mira en la palabra, uno ve el caso de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él enfrenta la tentación. Y aquí hay algunos paralelos interesantes, porque si tú miras en el Mateo capítulo 4, el versículo 1, es interesante porque empieza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok, mire, esto es interesante porque la tentación que tiene Jesús no es un accidente. No es que estaba en el lugar equivocado, hablando con las personas equivocadas. No, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto. No necesariamente ascender quiere decir que eres promovido por Dios. A veces Dios te lleva a desiertos en la vida. A veces Dios nos lleva a descender. Así que no necesariamente ascender. Ahora soy presidente, ahora soy director. No necesariamente eso es dirección del Espíritu Santo. Porque aquí el Espíritu Santo está dirigiendo a Jesús a un lugar donde nadie quiere ir. ¿Y dónde es eso? Un desierto. Ahora, ¿para qué lo llevó al desierto? No para que fuera a visitar allá las pirámides, no para que fuera, no sé, a hacer un camping. No, dice, para ser tentado por el diablo. ¡Wow! Porque aquí vemos el Espíritu Santo actuando para que Jesús experimente la tentación. ¡Wow! Yo sé que siempre que hablamos de la guía del Espíritu Santo, creemos que simplemente es para las manifestaciones carismáticas, no para hablar en lenguas, para ir a sanar enfermos, para ir a predicar y que multitudes sean convencidas. No, aquí el Espíritu Santo está guiando para que experimentemos la tentación. Aquí uno ve cómo el Espíritu Santo está llevándole a Jesús para que experimente también esa escena. Entonces, por eso les decía, cuando hablamos del hombre y la mujer, ¿cómo es que el Señor permite eso? Oye, porque toda tentación al final es una prueba de fe. Y también la fe aquí, Jesús, es probada. Y es aquí donde el Espíritu Santo, de una manera inducida, con un propósito específico, también vemos que Jesús debía experimentar esa tentación. Así que la tentación, en el caso del hombre y la mujer, también era ¿qué? Necesaria. Ahora, pero vemos algunos paralelos y cosas diferentes. Porque dice el verso 2 que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, encontramos algunos paralelos. Porque mire lo que dice el verso 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, lo otro interesante es que aquí no solamente hay un propósito para ser tentado, sino que en el verso 3 aquí está determinado que ese ser que viene a encontrarse con Jesús es un tentador. Dice, vino a él el tentador. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, aquí encontramos algunas cosas en común. ¿Cuál es cosa en común? Primero, el tema de la comida, ¿ok? La primera es por qué el Señor no les deja comer, ¿no? De esa fruta que ha creado tan deliciosa. En segundo lugar, cuando hablamos con Jesús, pues vemos también el tema de la comida. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, otra cosa en común es el cuestionamiento, ¿no? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras, o sea, como que, oye, ¿qué hace un hijo de Dios aguantando hambre? ¿Qué hace un hijo de Dios sin tener para comida? ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Será que estás en pecado? ¿Cómo es posible? Y a veces cuando vemos a alguien en necesidad o que está pasando una crisis, un desierto, más de uno piensa que el tema es pecado. Porque si tú no estás en pecado, por favor, debe estar lleno de bendición, de prosperidad, de abundancia, de riqueza, debe sobrarte la comida. No, no, no. Como les dije, y ese es a veces el cuestionamiento. ¿Por qué si no he hecho nada malo? ¿Por qué si eres hijo de Dios estás aguantando hambre? Otra vez, un cuestionamiento. Ahora, pero también hay unas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Que el primer hombre y la primera mujer no tenían necesidad de esa comida. O sea, ellos no estaban aguantando hambre. Ellos no decían, no, es que pobrecito, llevan ayunando, llevan sin comer y entonces, claro, vino el tentador y ¿qué más podían hacer? Sí, que no había otra opción, tocaba pecar. No, ellos tenían todo. No estaban sufriendo de hambre, no estaban sufriendo de necesidad, estaban en un paraíso, literal, un paraíso, el mejor lugar para vivir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Jesús? Que Jesús, dice la Escritura, tenía hambre. Y todos los que somos hombres sabemos que el hambre nos debilita. Que una cosa es cuando estamos llenos y otra cosa es cuando tenemos hambre.
en la mayoría de los hombres, hasta el genio nos cambia. Así que el tentador viene en el momento más débil, el momento más vulnerable de Jesús. Y esa es una diferencia muy notoria, porque cuando el tentador llega al primer hombre y la primera mujer, ellos no estaban débiles, estaban fortalecidos por el amor y la gracia de Dios. Cuando el tentador llega a nuestro Señor Jesucristo, llega en su momento más vulnerable, de más debilidad. Ahora, pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Porque uno esperaría que la respuesta de Jesús va en relación con lo que pasó en Génesis 3, diciéndole, yo sé lo que estás buscando, yo sé que lo que tú quieres es... No, Jesús en su respuesta no toma el contexto de Génesis 3. Aunque hay muchos paralelos, el tema de la comida, el tema del cuestionamiento, Jesús en su respuesta no habla de un hombre y una mujer que están siendo tentados. No, Jesús en su respuesta hace referencia a otro hijo de Dios. ¿A cuál hijo de Dios? A Israel. Y por eso en la respuesta, cuando él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre o vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué está haciendo referencia? ¿De dónde sacó Jesús esas palabras? Del libro de Deuteronomios, capítulo 8, donde dice la palabra, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Pero mire aquí la palabra, no dice para tentarte, dice para probarte. ¿Qué hace Jesús? Jesús cambia la tentación en prueba y entiende que eso que está viviendo no es una tentación, es una prueba de fe. Y por eso dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y mire lo que está diciendo, verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, ¿y qué es lo que dice acá? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Porque lo que está diciendo es, mira, Satanás, esto que estoy viviendo es una prueba de fe. Y yo sé que en esta experiencia estoy aprendiendo obediencia. Estoy aprendiendo a confiar en Dios. No cuando todo está, porque es fácil obedecer cuando tengo la nevera llena. Es fácil obedecer cuando estoy bien físicamente, económicamente. Pero qué difícil es obedecer cuando te van a sacar de la casa donde estás alquilado porque estás sin trabajo. Y alguien te sugiere que si haces un negocio turbio, con eso tendrías un buen recurso para estar tranquilo. Y ahí se hace difícil decirle no a la tentación, decirle no a que las piedras se conviertan en pan. Cuando estás en una crisis familiar con tu esposa y se acerca la tentación a darte placer fácil, otra vez, qué difícil es decirle no, porque la tentación llega en esos momentos vulnerables. Pero Jesús toma esa tentación y la transforma en prueba y dice, yo no vivo del pan. Yo no vivo en las circunstancias. He aprendido a obedecer a Dios en medio de la crisis, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque esté aguantando hambre, yo sigo confiando en la voluntad de Dios. Yo prefiero morir que desobedecer. Yo prefiero entregar aquí mi vida, tal vez como ese Abraham que está dispuesto a sacrificar a su hijo, así sea perder su heredero, así sea entregar lo que más ama, pero está dispuesto a obedecer en medio de la dificultad. Ahora tú dirías, pero pastor, ¿de dónde saca esa interpretación? Mira, de la misma palabra. Porque, ¿qué dice Hebreos capítulo 5, verso 8? Hebreos capítulo 5, verso 8. Mire lo que dice. Y aunque era hijo, o sea, hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. O sea, es en ese momento de necesidad donde Jesús aprendió lo que significa obedecer a Dios. Porque es fácil obedecer cuando todo está bien. Pero el Señor nos invita a que seamos obedientes aún en medio de las circunstancias difíciles. Porque cada vez que tenemos una crisis llega el pensamiento, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y qué hice para merecer esto? ¿Y por qué si soy hijo de Dios estoy aguantando hambre? ¿Por qué se le he dedicado mi vida a Él? Estoy aguantando hambre.
Y es ahí donde debe estar nuestra confianza en el Señor. Mire, quiero explicar esta idea más en profundidad con una película que todos conocemos. No sé si recuerdan la película La Pasión de Cristo. Y hay una escena que es interesante y creo que explica muy bien lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Porque mientras Jesús estaba siendo azotado, yo no sé si vieron esa escena, es que empezó a pasar una imagen de Satanás. No sé si han visto. ¿Ok? Y en esa imagen de Satanás ven que Satanás tiene un bebé. No sé si la han visto. Esa imagen de Satanás con un bebé. Mientras Jesús está siendo azotado, mientras Jesús está siendo entregado. ¿Y cuál es el mensaje que Satanás está tratando de simplemente en imágenes decirle a Jesús? Es decirle a Jesús, si tú fueras mi hijo, yo no te trataría así. Yo no te permitiría que vivieras esto. Porque creo que esa es la gran pregunta. Señor, si yo soy tu hijo, si te sirvo, si te amo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir la muerte, la enfermedad, la escasez? Y Satanás diciéndote, oye, yo a un hijo no dejaría que pasara esto. Por eso la pregunta fue, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás aguantando hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios no interviene y evita que te maten, y evita que te lastimen, y evita que te azoten? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no detuvo los azotes de esta gente? ¿Dónde está Dios que no evitó que te insultaran, que te clavaran en una cruz, que te humillaran? ¿Dónde está Dios? ¿Cuánto no nos hemos hecho esa pregunta? Aún en medio del COVID. Recuerdo que en un momento de la pandemia, el lugar donde teníamos la iglesia me lo pidieron y tuve que entregarlo y no conseguía otro lugar. Así que tuve que llamar a mi papá a pedirle que guardara todas mis cosas o las cosas de la iglesia. Y tuvimos que pasar de una casa hermosa a un cuarto tan pequeño o un apartamento tan pequeñito mientras conseguíamos algo. Y no era fácil encontrar. Todo estaba en contra. Y un mes sin nada, sin poder tener un lugar para reunirnos, simplemente a nivel virtual. Y llega en esos momentos de decirle, Señor, ¿de verdad soy tu ministro? ¿De verdad estoy en el lugar correcto? Tal vez estoy en el lugar equivocado. ¿De verdad tú me has llamado? ¿O qué quieres de mí? Y en un momento de estando solo ahí en mi cuarto, le dije al Señor, Señor, aún si tú me pides que ahora tenga que predicar debajo de un puente o en las calles, en los parques, lo seguiré haciendo porque te amo. Si no quieres un templo para mí, si no quieres un lugar donde pueda reunirme, si ahora no voy a tener recursos ni tener cómo sobrevivir, Señor, tú me eres suficiente y servirte a ti será la pasión de mi vida y lo cual nunca me arrepentiré de hacer. Y por eso en esos momentos es cuando nuestra fe es probada. Por eso cuando yo peco es una ruptura de la confianza en Dios. Es como decirle, Señor, yo no confío en ti. Y en segundo lugar, ese pecado también es hacernos como Dios. Por un lado, es como despreciar a Dios, es decirle, Señor, tú no me eres suficiente, yo tengo que resolverlo por mis propios medios, yo voy a hacer que piedras se conviertan en pan. Y déjeme finalizar con un ejemplo de la palabra y es el ejemplo de David. Todos conocemos un pasaje hermoso que es el Salmo 23. ¿Y cómo arranca el Salmo 23? Esas palabras tan hermosas que todos nos sabemos de memoria. El Señor es mi pastor. En Reina Valera dice, nada me faltará. Me encanta la versión ETV que dice, en ti tengo todo lo que necesito. Y siempre cuando leemos ese salmo, lo leemos diciendo, oh, qué poema, qué palabra. Y más de una vez lo mencionamos. Es más, no lo sabemos de memoria. Y muchas veces pensé que era un poema para Dios, era una canción. Pero haciendo un análisis y un estudio de este texto en profundidad, descubrí que este salmo es una confesión. Porque cuando David escribe este salmo, yo pensé que lo había escrito cuando estaba trabajando con las ovejas, cuando estaba allí en el campo, ¿verdad? Cuidando las ovejas de su padre. En ese momento, David te inspira y dice, el Señor es mi pastor. Pero no es así. David escribe este salmo después de su pecado con Betsabé. Recuerdan que cuando el Señor lo confronta, ¿cuál es el tema de la confrontación? El Señor pone una historia o le da a través de Natán una historia de un hombre que tenía muchas ovejas
Y había un vecino que tenía solo una, era su consentida, dormía con ella, era, mejor dicho, comía de su mesa, era la ovejita de sus ojos. Y de pronto el hombre que tenía muchas ovejas le llega alguien con hambre, un vecino, un visitante. Y este hombre, en vez de sacrificar una de sus tantas ovejas, sacrifica es del hombre que tiene solo una. Dice la Biblia que David se enojó de tal manera que dijo, ese hombre que hizo eso debe morir. Ahora, por eso el tema de las ovejas viene después de esa historia. Ahora, ¿por qué? ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero que pensemos en esto. ¿Cuál fue el problema de David? ¿Cuál fue el pecado profundo de David? Uno diría adulterio, homicidio, codicia. Pero ¿cuál fue el pecado profundo de David? ¿Cuál fue lo que al Señor más le entristeció? Como le digo, todo es pecado. El adulterio es pecado, el asesinato es pecado, el codiciar a esa mujer ajena es pecado. Pero para Jesús, o para Dios, perdón, para el Padre, ¿cuál fue el pecado profundo? ¿Qué es lo que el Señor le reclama? Porque como le digo, una cosa es nuestra interpretación, pero la interpretación válida de ese pasaje es la interpretación del Padre mismo. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Y mira, aquí hay algo que es muy interesante, porque mira lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9. Cuando el Señor le reclama, le dice, ¿por qué entonces, qué dice? Despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible. Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada. Mira lo que dice aquí, porque me has despreciado. Wow. Oh. Todo pecado en lo profundo es un desprecio a Dios. El Señor le está diciendo a David, David, ¿no te soy suficiente? ¿No te soy suficiente? Si tú me hubieses pedido más, te lo hubiese dado, pero en últimas, al adulterar, al matar a Urías, me estás despreciando a mí. Pero le decía que todo pecado en el fondo es un desprecio a Dios, diciéndole, Señor, contigo no basta. Tú no me eres suficiente. Porque uno podría justificar, no, es que estaba peleando con mi esposa, es que la noche oscura, la vaca negra, yo que no veo, tantas curvas y yo sin frenos, es que tocaba pecar, pastor, porque si no, mi hombría quedaba ahí en entredicho. Pero no. Sí, puede ser que hayas peleado con tu esposa, puede ser que tu economía esté mal, pero ¿cuándo Dios te ha fallado? Tal vez tú podrías justificarte porque todo el que peca busca justificarse. Pastor, es que esto, es que aquello, es que como el hombre dijo, la mujer que me diste. No, es que el tema no es tu esposa. El tema no es que esa mujer estaba muy bonita. El tema no es que se está bañando desnuda y obviamente eso sacó los deseos o la epitomía de tu corazón, los apetitos. No, el problema es, ¿y cuándo Dios te ha fallado? ¿Y cuándo el Señor no ha sido fiel para ti? Cuando tú pecas, piénsalo 2 veces. Porque no solamente le estás fallando a tu esposa, no solamente le estás fallando a quien le robas, ¿sí? Le estás fallando a Dios. Le estás diciendo al Señor, yo te desprecio, no te quiero a ti. Quiero mis propios apetitos. Y por eso frente a la tentación y frente al pecado, debemos revisar la fractura que eso trae en mi relación con Dios. Porque le estoy diciendo al Señor, Señor, yo no confío en ti. Y por eso las palabras de David en este salmo es una confesión que dice, Señor, tú eres mi pastor. En ti tengo todo lo que necesito. Y está reconociendo que es una oveja. Está diciendo, Señor, yo soy una oveja que dependo de ti. Y no necesito más que tu gracia. Tú eres todo suficiente. Recuerda, el Señor le había dicho, ¿por qué me has despreciado? Y ahora David responde en este poema diciéndole, Señor, perdóname. Hoy reconozco que tú me eres suficiente. Que no necesito acudir a una mujer para sentirme, o a otra mujer aparte de mi esposa para sentirme más completo. Que no tengo que acudir a dinero ajeno para sentirme más feliz o más completo. Que no tengo que acudir a placeres, no tengo que acudir a nada para sentirme más completo. Tú eres quien me completas. En ti tengo todo lo que necesito. Y por eso creo que cuando revisamos nuestra vida, a veces estamos con un problema que trajo el pecado, es ese
como que nada es suficiente, como que necesito más. Y aquel que vive placeres quiere más, y aquel que tiene dinero quiere más, y aquel que tiene una iglesia grande quiere más grande, y aquel que tiene, yo quiero más y más y más, porque no nos satisfacemos, porque sentimos que nada nos llena, que nada nos completa. Tú le preguntas a una persona millonaria, ¿cuánto te falta? Él dice, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y entonces ganaron más negocios y quiere más negocios y tiene dinero y quiere más dinero, porque nada nos satisface, porque el pecado ha hecho esa ruptura en nuestro corazón. Es que nos impide disfrutar de la presencia, de la gracia y del amor de Dios. Y yo quiero que oremos en este momento diciéndole, Señor, perdónanos, porque te hemos despreciado a ti, porque hemos roto esa confianza, porque hemos confiado en nosotros mismos, en nuestras propias creencias, en nuestros propios pensamientos, y te hemos dejado a un lado. Pero Señor, hoy, como David, regresamos a ti y te decimos, Señor, tú eres todo, todo lo que necesitamos. Como decía el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. ¿Qué importa si termino sin iglesia? ¿Qué importa si termino sin recursos? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque si tuviera todo, la iglesia más grande, los recursos más grandes, los negocios, la empresa más grande, pero no te tengo a ti, estoy en la ruina total. Estoy en el mayor caos de mi vida, porque tú eres el todo para mí, porque tú me eres suficiente. Como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, no solo de riquezas, no solo de negocios. Yo vivo de su palabra, vivo de su presencia. Vivimos, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a regresar a ti. Perdónanos, Señor, cuántas veces el pecado nos ha hecho que cambiemos nuestros valores morales, que cambiemos nuestras acciones, que ahora contaminemos a otras personas. Y por eso regresamos diciéndote, Señor, tú eres todo para nosotros. Tú nos eres suficiente. Amén. Dios le bendiga. Gracias, Obed. Gracias por este tratamiento a un tema pues muy amplio en la Biblia. Desde el comienzo de la Biblia, pues obviamente este tema está presente y hasta el final. Y obviamente esta apenas es la primera noche de 3, así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema aquí entre nosotros. Yo solo quería resaltar eso que dijiste, que el pecado sí nos deja con un profundo vacío, esa desconexión con Dios. Y obviamente el ser humano ha tratado de llenarlo, ha tratado de ver cómo hace para satisfacer ese vacío tan profundo que el pecado ha dejado en su desconexión con Dios, pero solamente hasta que realmente venimos a Dios y nos ayuda sobrenaturalmente a resolver este asunto, es que volvemos a tener esta llenura, esta seguridad, esta satisfacción o plenitud, digamos, en que viene solo de Él. Muchas gracias por ser tan claro, tan contundente en expresar este asunto de esta manera. Entonces, Pastor Obed, muchas gracias. Pastor Arturo, también gracias por estar aquí, por sus comentarios. Dios les bendiga.